El siguiente relato se llama Las ventanas. Nunca frecuentaba bares, al menos no tanto como lo hago ahora. El jueves por la noche, hace 2 meses, me senté en el segundo taburete en el extremo derecho del mostrador y observé pequeñas burbujas marrones explotar en el centro de mi bebida. En algún lugar a mi izquierda, el aire acondicionado les recordó a todos en la habitación que necesitaba ser reparado mientras un ventilador potente empujaba aire caliente hacia arriba y debajo de mi camisa. El camarero arrastró su trapo de cocina manchado de hollín por el mostrador, manchando la madera con ceniza de cigarrillo. Aquella noche había unas 15 personas en el bar. No hay suficiente gente para causar problemas, pero sí la suficiente para mantener la tranquilidad enterrada bajo las baldosas del suelo. El líquido de mi vaso vibró cuando se abrió la puerta detrás de mí. Sonó una campana y oí el golpeteo de botas viejas sobre baldosas más viejas cuando alguien nuevo entró. No lo reconocí. Tomó el taburete al lado mío, a mi izquierda, pero no lo sentí. El lugar se sentía tan vacío como antes de que él entrara. Encorvado sobre la encimera como una hoja de papel mojada, el hombre ni siquiera parpadeó ante nadie excepto el camarero. Tenía la mandíbula desaliñada, sin brillo en los ojos y su cabello parecía la lana de un cordero muerto. No parecía querer compañía, así que tomé el resto de mi bebida y pedí otra, ignorándolo por completo. No tenía ninguna intención de hablar con ese tipo, pero aparentemente él quería hablar conmigo. Dejó en claro que tenía el equipaje que quería sacar de su pecho con solo mirarme. ¿Vives aquí mucho tiempo? Su voz era incluso como el pavimento. Un ruido seco cuando dejó su vaso vacío sobre el mostrador. No respondí hasta que el camarero volvió a llenar nuestras bebidas. He vivido aquí un par de años. ¿Tú? Alguien estaba fumando un cigarro en algún lugar de la habitación. El humo hacía que las luces parecieran líquidas. Sacudió la cabeza y bebió la mitad de su bebida antes de hablar. ¿Alguna vez has visto algo tan jodido que no te quedó más remedio que aceptarlo? Escuché una risa y una tos pasar entre mis dientes. Asentí, llevándome el borde de mi vaso a los labios. ¿Cómo lo manejaste?, preguntó. Su chaqueta de cuero brillaba de color naranja a la luz. Bajé un poco la cabeza y tomé un trago de mi vaso. No muy bien. No podía trabajar, no podía comer, me olvidaba de dormir. Algunas cosas simplemente hacen que el mundo deje de girar. Mi voz se apagó al recordar un par de años atrás. En ese momento estaba mirando directamente al mostrador. Su vaso era solo un vaso, sus ojos débiles e incapaces de volver a enfocar. Apuré lentamente mi vaso, esperando que dijera algo. ¿Te importa si te cuento un poco de lo que pasó? Me miró, una mirada tan breve que podría haberlo imaginado. A ver, dime. Pasé la punta de mi pulgar por el borde del vaso, preguntándome si estaba lo suficientemente sobrio para escuchar. Dejó escapar un profundo suspiro y apoyó su peso en los antebrazos sobre el mostrador. Su aliento hizo que el aire lleno de humo se arremolinara alrededor de nuestras caras. Soy bastante nuevo aquí. No he estado en la ciudad desde hace más de 6 meses. Me quedé sin trabajo en el último lugar, así que decidí mudarme después de encontrar un listado aquí. Me mudé a este pequeño bungalow junto a la universidad. Estaba en una buena zona con buena gente que cortaba el césped y no dejaba botellas de cerveza en mi camino de entrada, así que cogí el lugar y me instalé. El bungalow era bastante sencillo. Tenía un nivel, un dormitorio, un baño, una cocina y todo eso. Había muchas ventanas en la parte trasera de la cocina, y había un ventanal realmente grande y bonito en la sala de estar del frente que mostraba un poco del césped y todo el paseo lateral de la calle. Lo vi hacer una pausa para beber el resto de su bebida. Reanudó su discurso mientras el camarero se acercaba y le servía otro. Las cosas fueron geniales durante las primeras semanas. El trabajo fue estable, no hubo problemas con la electricidad ni el agua. Se detuvo de nuevo, y cuando lo miré, tenía las manos apretadas alrededor del vidrio como si fuera lo único que le recordaba dónde estaba. Avanzamos unas semanas y comencé a notar a uno de mis vecinos. Desde el momento en que lo vi por primera vez, probablemente debería haber considerado mudarme,
pero no tenía suficiente dinero para conseguir otro lugar tan pronto después de conseguir el que tenía. Este tipo tenía un aspecto normal, vestía jeans y una camisa sencilla y estaba parado en la acera de mi casa. Lo vi a través de esa gran ventana al frente de mi casa, preguntándome por qué, en el nombre de Dios, podía ver a través de él. Tosí cuando un chorrito de mi bebida se deslizó por el tubo equivocado. ¿Tú qué? El tipo era medio transparente o algo así, y no sé por qué diablos eso no me asustó lo suficiente como para irme. Inclinó la cabeza sobre su vaso ahora vacío mientras el camarero se acercaba para rellenarlo. En ese momento, me di cuenta de que un buen número de personas se habían reunido a nuestro alrededor. Sus ojos estaban llorosos por el interés, pero ninguno de ellos habló para instar al hombre a mi lado a continuar hablando. Entonces, después de ver a ese tipo por primera vez, recuerdo que lo miré fijamente por un momento y pensé que, está bien, tal vez solo tenga curiosidad. Quizás era tímido. Tal vez en realidad era un vecino preocupado, así que salí a verlo. Imagínese mi sorpresa cuando salgo y encuentro la acera vacía. Había hojas y recortes de césped, pero ningún hombre. Pensé que estaba loco. Pensé que estaba viendo cosas, así que volví adentro y me vestí para ir a trabajar. Pensé que si seguía como si no hubiera sucedido, no volvería a suceder. Su vaso estaba vacío otra vez. Pero sucedió de nuevo. Sucedió todos los días de esa semana, y la semana siguiente, y la siguiente. Salí a buscarlo durante la primera semana y un poco, pero después de eso, me di cuenta de que nunca lo encontraría allí. No tenía sentido, así que simplemente me puse a trabajar. Pero las cosas se pusieron muy mal rápidamente después de los primeros días. Dejó de hablar solo para mirarme a los ojos, ignorando por completo el pequeño círculo de personas que se había formado a nuestro alrededor. Cada día ese cabrón se acercaba más y más a la ventana. Al principio se quedó en la acera, pero luego se trasladó a mi césped, acercándose un poco más cada día. Su ropa nunca cambió, y por eso estaba seguro de que no era real. No había manera de que pudiera ser real. Tenía persianas instaladas, pero no podía cerrarlas porque tenía que saber cuánto tiempo tenía antes de que él llegara a la ventana. Pensé que si él llegaba a la ventana y yo no lo veía, no sé qué haría. Solo necesitaba saber dónde estaba en todo momento. Para entonces me convencí de que estaba loco, que de alguna manera había comprado la única casa embrujada en toda la zona, con fantasmas y todo. No sé. Sabía que había cometido un error, pero no tenía dónde ir y todavía no había ahorrado lo suficiente para alquilar un apartamento que había encontrado a solo 10 minutos de mi lugar de trabajo. Se detuvo para hacer girar su bebida alrededor del vaso y alzó las cejas mientras observaba la creciente multitud de borrachos. La gente murmuraba entre sí, pero él parecía no haberlo oído. Probablemente lo hizo, pero sentí que necesitaba fingir que solo estaba hablando conmigo. Luego comencé a oler su olor realmente desagradable y podrido, como si alguien hubiera dejado fuera carne y huevos en mal estado. Su voz se había vuelto más suave. Al día siguiente, estaba a 5 pies de distancia y ya no podía verle los pies ni gran parte de sus pantorrillas. El olor era peor e incluso mis compañeros de trabajo empezaban a notarlo cuando llegaba al trabajo. Sus ojos miraban fijamente al frente, a los estantes de cerveza y whisky a lo largo de la pared opuesta donde estábamos sentados. Cuando volvió a hablar, su voz era tan baja que tuve que contener la respiración para oírlo. Entonces estaba a 4 pies de distancia y no pude ver sus piernas en absoluto. Recuerdo haber sudado porque simplemente no lo entendía y me llevé la mano a la frente para secarme el sudor. Me recliné cuando lo hice porque estaba desplazando mi peso sobre el otro pie y, mientras lo hacía, mi reflejo apareció en el cristal de la ventana. Y entonces todo tuvo sentido. No necesitaba continuar. No creo que nadie lo hubiera obligado si él no hubiera querido, pero necesitaba decirlo. Pude ver en sus mejillas desinfladas que necesitaba decirlo. En todo ese tiempo no había visto ningún fantasma acercándose a mi casa. Había estado viendo el reflejo de un hombre acercándose a mí dentro de mi maldita casa. Cuando me di cuenta de lo que realmente estaba pasando, me di la vuelta lo más rápido que pude y salté sobre ese cabrón.
Lo tiré al suelo y lo golpeé hasta que estuve seguro de que se quedaría quieto el tiempo suficiente para llamar a la policía. Todos en el bar estaban sentados lo suficientemente cerca para escuchar. Nadie parpadeó, nadie se movió tanto como para provocar siquiera la idea de un ruido. Terminó lo último de su bebida y ahuyentó al camarero que intentó llenarla una vez más. Los policías lo esposaron y se lo llevaron, y nunca más lo volví a ver. Nadie sabía quién era. La policía dijo que no tenía hogar y que había estado alojado en uno de mis armarios o algo así. Supongo que no importa demasiado. Se giró en su taburete para mirar a su audiencia, asegurándose todo el tiempo de mirarme de vez en cuando. Ha pasado aproximadamente un mes desde que me mudé de ese lugar a ese otro departamento del que estaba hablando. ¿Es más bonito allí? ¿Hay menos ventanas y no hay vagabundos? Probablemente debería haber hecho un mejor trabajo al observar el bungalow inicialmente, o simplemente salir de allí el día que me di cuenta de ese tipo. Hizo una pausa para hacer contacto visual con cada persona presente. No estoy realmente seguro de que haya algo más que deba decir aparte de hacerte un favor y asegurarte de que no la cagues tan mal como yo. Se volvió para mirarme. Los aplausos siguieron a sus palabras, persiguiéndolas en mi memoria para que nunca las olvidara. Han pasado 2 meses desde esa noche y decidí sacar mi auto nuevo a dar una vuelta. Mi nuevo trabajo lo pagó y mi nueva novia se aseguró de que lo tratara tan bien como la trataba ella. Antes de saber hacia dónde me dirigía, terminé en la universidad, recorriendo calles familiares bordeadas de aspersores y parterres de flores. A mi derecha había una hilera de casas, bungalows, la mayoría ocupados, excepto unos pocos. Mientras pasaba junto a ellos, noté esta casa en particular con un gran ventanal justo en el frente de la casa. La luz del sol creaba un rayo de brillo contra el cristal, pero incluso a través del resplandor pude distinguir la forma de la cabeza, los hombros y el pecho de un hombre, y un par de manos presionadas contra la ventana. Parpadeé y la imagen desapareció. Dejé el vecindario y conduje directamente a casa, llamando a mi novia en el camino para avisarle que iba a necesitar una bebida cuando llegara a casa.